Escuchad, Jesús nos dice, quienes van a trabajar, campos blancos hoy aguardan, que nos vayan a cegar. Él nos llama cariñoso, nos constriñe con su amor, quien responde a su llamada. Heme aquí, yo iré, Señor. Si por tierras o por mares no pudieres transitar, puedes encontrar hambrientos en tu puerto que auxiliar. Si careces de riqueza, lo que dio la viuda da. Si por el Señor lo dieres, Él te recompensará. Si como elocuente apóstol no pudieres predicar, puedes de Jesús decirle cuánto al hombre supo amar. Si no logras que su culpa reconozca al pecador, conducir los niños puedes al benigno Salvador. Amén. Ya. Amén. Gracias, Sarita. Gracias, hermanas. Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Otro lunes más, otra desvelada más. Ya estamos acostumbradas a la desvelada de los lunes. Así que es un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanas. Que Dios me las bendiga. Todas ahí las veo listas con ánimo. Y hermanas, en estos últimos capítulos he visto la necesidad en realidad de no hacer un PowerPoint como en los capítulos anteriores, porque quiero que ustedes escuchen los que la escritora dice aquí claramente. Es importante que nosotros veamos, escuchemos y sintamos claramente el corazón de la escritora, porque ella en cada capítulo nos ha relatado y nos sigue relatando y mostrando lo que Dios le ha mostrado. Entonces, el capítulo del día de hoy, como dijo Carmen Amelia, que estaba muy atenta, es el capítulo número 8 y este capítulo se llama Soltar lo que nos retiene. Así que esta noche esto va a estar ouch. Ajá. Así que listas, hermanas, y preparadas para lo que viene. En este punto de nuestro viaje juntas, temo que tengas una imagen demasiado prolija de mi desorden. Tal vez has visto directamente mi fe y has sacado conclusiones que suenan bien y son admirables, pero no son ciertas. Si haces esto, cuando tengas un conflicto en el proceso y el progreso de tu vida, tal vez llegues a pensar que tu fe no es tan fuerte. Querida, eso no es cierto. Los momentos de debilidad no debilitan la fe, nos hacen más conscientes de que necesitamos fortalecerla. Una fe en Dios que nos ayude a saber que aquello que vemos no es todo lo que hay. Los momentos de debilidad también nos indican que lo que debemos hacer en nuestra vida. No te dejes derrotar por ellos, pero tampoco los ignores. He aprendido a prestar atención a estos tiempos en donde se activa mi dolor y tengo reacciones exageradas ante ciertas situaciones. Siento que es muy entendible que mi primera reacción sea llorar, gritar, querer controlar todo o enloquecer con lo que sea. A veces es mucho más que algo meramente hormonal. Es porque hay heridas que no sanaron. Alguien me hizo una pregunta que debería haber sido un simple diálogo. Sin embargo, como aún hay heridas del pasado ligadas al asunto, esta pregunta disparó sentimientos que trajeron pensamientos y terminaron en un desborde de temas sin resolver. Mi expresión parecía estoica, pero en mi mente mis emociones estaban descontroladas, abrumadas por el dolor y lanzando palabras hirientes al aire. De repente, había una pila de archivos abiertos en mi cabeza que categorizaban la evidencia y justificaban mis sentimientos y pensamientos.
Comencé a recordar todas las veces que esta persona me hizo sentir así. Tenía todas esas conversaciones del pasado registradas en carpetas dentro de mi mente con la etiqueta pruebas para utilizar cuando las necesite. Oh, y qué gran colección la mía. Pruebas de que no tenía, de que no tenía mi beneficio en mente. Pruebas de que no era confiable. En realidad sabía que esta persona me amaba. La había perdonado por todas las cosas que figuraban en ese archivo. Entonces no entendía por qué de pronto volvía a recordar todo lo peor con lujo de detalle. Su carpeta tenía una cantidad de maravillosos depósitos en mi vida de los últimos meses, en los cuales podía haberme fijado para demostrar que esa persona era confiable. Sin embargo, como su pregunta me dio un poco de miedo, todo en esa persona me atemorizó. Cada uno de los problemas de nuestro pasado agravó la situación del presente. Me resultaba difícil mantener el ritmo de la respiración. Quería que esa persona se alejara de mí. Ya me perdí en un ratito, hermanas. Y al mismo tiempo quería que se acercara y se arrepintiera de haber hecho esa tonta pregunta. Quería que leyera mi mente, que me dijera que tenía razón en sentirme así y me presentara un documento legal en el cual prometería no volver a lastimarme nunca más. Que me diera una garantía para estar segura o que directamente terminara con nuestra relación. Mientras escribo estas palabras, miro hacia atrás y veo lo mucho que exageré todo. Pero en ese momento, estos sentimientos parecían completamente lógicos. Mis pensamientos más irracionales reunieron todo el dolor de lo que estaba en esos archivos y los encendieron con la chispa de dolor generada por esa pregunta inesperada que me habían hecho. Y pronto ya no era una chispa, sino un fuego ardiente. Las heridas sin resolver del pasado forman la leña más trágica de todas. Yo había perdonado a esta persona por lo que me había hecho. Había dicho palabras, pero me negaba a olvidar esas etiquetas que le había puesto. Insensible, irresponsable, desalmada. A veces estas etiquetas nos protegen de personas tóxicas, pero otras nos impiden perdonar verdaderamente y seguir adelante incluso con nuestras relaciones sanas. Por eso es sabio reconocer la diferencia. Sentí profundamente que esta persona era de fiar y no merecía las etiquetas que yo le había puesto. Simplemente había preguntado algo que podía haberse resuelto en una conversación tranquila, pero los sentimientos del pasado alimentaron a los del presente y desperdicié horas de energía emocional pensando en esto. Me arruinó la mañana. Me secuestró las emociones y en ningún momento recordé que podía tomar una mejor decisión. Tal vez a ustedes les han arruinado momentos en medio de todo el progreso alcanzado. Esto no significa que no hemos sanado. Solo indica que seguimos aferrándonos a heridas que necesitamos sanar. Este no es un motivo para condenarnos, es un llamado a actuar. Ay, y empezando por aquí, hermanas. Hay muchas cosas sobre nuestro pasado, sobre nuestras vidas, sobre quienes han estado a nuestro alrededor, que tenemos heridas, que cargamos con heridas y que todavía no han sido sanadas. A veces, como dice claramente aquí, tenemos una carpeta llena de archivos y generalmente los archivos que salen a la luz no son los archivos llenos de cosas buenas, llenos de cosas positivas, sino los archivos de las cosas negativas, de las cosas que nos hirieron, de las cosas que nos lastimaron. Y tenemos ahí como ese recuerdo de, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto, tú me hiciste esto. Y yo les puedo decir, hermanas, que yo soy una de esas personas que cuando está se siente encerrada, se siente acorralada, tiendo a sacar todas esas carpetas y esos archivos con los malos recuerdos. Y sí, son heridas que no se han sanado. Son cosas en las que
debo trabajar. Y no sé cuántas de ustedes se sienten de la misma manera. Pienso que muchas de nosotras hemos pasado por situaciones diferentes, pero que tenemos aún ese dolor, ese resentimiento, esa carga que no nos deja seguir adelante, que no nos permite dar un paso más allá de lo que necesitamos tener en nuestra vida. Entonces, vamos a leer lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tres cosas bien importantes, hermanas, que debemos hacer para poder correr libres. Número 1, debemos deshacernos de los obstáculos. Debemos deshacernos de los obstáculos. Número 2, debemos permanecer libres de los enredos del pecado. Debemos permanecer libres de los enredos del pecado. Y número 3, debemos perseverar poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Debemos perseverar poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Ahora ustedes me dirán, ¿y ahora cómo me deshago de los obstáculos? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? En la situación que Lisa está describiendo anteriormente sobre esta persona, dentro de ella se activó un temor profundo, un temor que había en su corazón. Ella estaba luchando y tratando de entender todas estas cosas que le habían pasado con esta persona específicamente. Y ella se dio cuenta que habían muchas cosas que debía reconocer. Ese preciso momento en el que ella está pensando en todo el fuego que se desató por una pregunta, ella estaba castigándose por sus emociones, porque generalmente las emociones son las que nos invaden en un momento así y dejamos que sean nuestras emociones las que nos controlen. Ella tenía la carga de miedo, de que Satanás le había llenado con esa mentira, ¿no? Como siempre hemos hablado y hemos dicho, susurrándole al oído, que lo que esa persona le había dicho, sí, es que es así, es cierto, tú eres así o tú no eres así. Es importante, hermanas, admitir cuando nosotros estamos guardando ese dolor en nuestro corazón. Esas cosas que nos lastiman, esas cosas que nos hacen daño. Tenemos que aprender a lidiar con ese temor que tenemos. Tenemos que aprender a luchar contra esos demonios que están atrás de todo esto. Podemos decir muchas veces, sí, yo te perdono, ya te perdoné. Pero ¿qué pasa en los momentos en los que se despiertan esos sentimientos? Cuando viene una futura ofensa de esa persona, intencional o no intencional, enseguida se activa todo nuestro sistema operativo y empieza a salir.
es que siempre fue así, es que siempre me trató así, es que esto, es que esto, es que esto y esto y esto y esto. Y dejamos de lado todo lo bueno que esa persona pudo haber hecho por nosotros. Y nos enfocamos solo en lo malo, solo en lo negativo, solo en lo que me causó dolor. Debemos aprender a reaccionar de una mejor manera a las palabras, a las preguntas y a las situaciones que son difíciles, a las cosas que vienen de parte de los demás. Deberíamos tratar de deshacernos de estos archivos que tenemos en nuestra mente que nos están lastimando. Hay una parte aquí que dice, quizás has tenido tu propia versión de esta historia que te hizo sentir que ibas a perder la cabeza y toda evidencia de que amas a Jesús. Es entendible y quiero que nos ocupemos de eso. Tendremos que encargarnos del pecado que causa estragos enseguida. Pero por favor, escúchame. Las dificultades no son por algo que hayas hecho, sino por algo que Dios está haciendo y que al final será bueno. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya habíamos hablado de la vida de Job, hermanas. Y él estuvo en una situación terrible. Sus amigos insistían en que las dificultades que le estaban pasando a Job eran resultado de algo que él había hecho con Dios o se había portado mal o había tomado una mala decisión o algo así. Entonces ellos le decían que lo que le estaba pasando era una consecuencia de algo que él había hecho mal. Pero Dios les dejó en claro que los amigos de Job estaban equivocados en las acusaciones que estaban haciendo. Y también Jesús mostró esto en una de sus interacciones. Vamos a leer, hermanas, en Juan capítulo 9. Cuando Jesús escupió en la tierra, hizo barro con su saliva y le sanó a un hombre ciego. Vamos a analizar un poquito esto que está pasando en esta historia. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esto está en Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 7. La ceguera de este hombre, vemos que no era, como claramente Jesús dice, por un pecado que él había cometido o que sus padres habían cometido, como los apóstoles preguntaron. No era algo que él había elegido. Dice que esto precisamente que le pasaba a este hombre era algo que había sido colocado sobre él, pero con un propósito, tenía una razón específica. Este hombre había sido ciego para mostrar la gloria de Dios. Y a veces estas cosas son un poquito difíciles de entender, a ver, ¿cómo Dios puede hacer algo así para mostrar su gloria? ¿Cuánto tiempo este pobre hombre estuvo ciego? O sea, entender eso a veces nos cuesta. A través de la historia, Jesús
hizo brillar la luz de la verdad y de la esperanza que otros no vivieran en la oscuridad. Entonces, él iba a sanar lo que estaba mal en este hombre. Este hombre fue el elegido para mostrar la obra de Dios. Y vamos a ver unos puntos aquí en esta historia, hermanas. Número 1, Jesús lo tocó personalmente y él experimentó así, de primera mano, esta mezcla del polvo con el agua de vida. Ese barro que fue sanador. En capítulos anteriores ya hemos visto y hemos dicho y hemos repetido. El polvo de nuestras vidas, cuando se junta con el agua de vida que es Cristo Jesús, puede ser algo maravilloso. Puede convertir estas vasijas rotas en unas obras de arte increíbles. Y eso fue lo que Jesús hizo. Él tomó el polvo que estaba ahí, lo mezcló con un poco de agua y lo puso en los ojos de este hombre. Número 2. Este hombre escuchó a Jesús proclamar una de las 7 declaraciones de yo soy. Estas declaraciones están en el libro de Juan. Justo antes de sanarlo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Este hombre escuchó directamente de Jesucristo estas palabras. Aquel que podía darle una luz más allá de la visión que él iba a recibir. Número 3. Jesús personalmente le ofreció una invitación a la salvación. Solo imagínense qué será de este hombre si es que en realidad aceptó esa salvación y cuando estemos todos en el cielo, que él nos pueda contar cómo fue su encuentro con Cristo. Él será uno de los pocos que podrá decir que durante esa conversación personal que tuvo con Jesús, Jesús mismo le ofreció salvación. Algo más de esta historia, hermanas, es que esta historia de este hombre específicamente está registrada en la Biblia. Y hasta el día de hoy nosotros hablamos de este hombre que fue sanado por Jesús de esa manera. Cuando nosotras hemos sido elegidas y vemos esta historia de este hombre, también debemos ver, hermanas, como que somos nosotras las elegidas para mostrar la gloria de Dios. ¿Qué pasa si los peores momentos de nuestra vida en realidad son las puertas hacia los mejores momentos que nunca quisiéramos cambiar? Y ahí va nuevamente la pregunta. ¿Qué pasa si los peores momentos de nuestra vida en realidad son puertas hacia los mejores momentos que nunca quisiéramos cambiar? Así fue la historia de este hombre, que recobró la vista en manos de Jesús, que recibió el llamado a la salvación directamente del Salvador. Todo para dar gloria a Dios.
Y ahora ustedes posiblemente dirán, ay, pero ¿cómo es posible que estos momentos difíciles, estos momentos de dolor, estos momentos de angustia, de desesperación, me vayan a traer mejores cosas? No, 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 ya mejor terminemos con este libro que no, no, ya no me gusta esa parte. Porque en realidad, hermanas, la parte del sufrimiento no nos gusta. La parte en la que somos las víctimas en la historia es la que no entendemos. Es en la cual empezamos a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que ser yo la que pase por esta situación? Yo debería estar así, debería estar así, debería ser esto y esto y esto y esto y esto. Esas cosas son tan difíciles de entender, hermanas. Pero solo cuando entendemos que el plan de Dios es perfecto, es cuando empezamos a quitar esas cargas que hay en nosotros, a limpiar nuestro corazón, a limpiar nuestra mente. Dios no nos está atormentando. Él nos escoge para mostrar sus buenas obras aquí en la tierra. Si pudiéramos ver la imagen completa como Dios la ve, o ver todas las cosas buenas que Él hará en nosotras y a través de nosotras, sería diferente, muy diferente. Debemos entregarle a Jesús el peso de esas cargas que llevamos, porque solas es muy, muy, muy complicado. Para nosotras es hasta imposible, porque a veces el peso que cargamos es demasiado fuerte. Las cargas que tenemos son muy pesadas. Las palabras que hemos recibido son muy duras. Las acciones que hemos visto contra nosotras son muy difíciles de entender, porque generalmente vienen de personas a quienes nosotros amamos. Y para nosotros es inconcebible que una persona que dice amarnos nos trate de esa manera. Detrás de todo esto, hermanas, detrás de todas estas cosas, aunque es difícil de entender, para mí es difícil de entender, Dios tiene un cuadro perfecto. Dios tiene un plan armado maravilloso. Y necesitamos confiar más en Él. Necesitamos depositar más en Él este peso que nos agobia y que muchas veces se siente como una montaña aplastándonos. Que llegan momentos en nuestra vida en los que decimos, ya no doy más, ya no aguanto, esto es insoportable, ya no quiero más. Y yo me he sentido así. En muchas ocasiones me he sentido así. Diciéndole a Dios, ya no más. En serio, ya, por favor. Quita esa carga de mí porque no puedo. No puedo. Pero a veces no entendemos, hermanas, que eso nos sirve para ser mejores. Para poder entender a otros. Para poder ayudar y animar a otros. Y para decirles que con Dios es posible. Y ahora viene la siguiente parte. Librarnos
de los enredos del pecado. En Hebreos 12, como habíamos leído, no solamente nos dice que carguemos el peso de las cosas que se nos han impuesto, sino también que debemos ser cuidadosas. ¿Para qué? Para que el pecado que originamos muchas veces nosotras mismas no nos retenga. Y el pecado, hermanas, ay, ay, ay. Esta es una lucha que tenemos día tras día, día tras día. ¿Por qué? Porque el pecado nos enreda. El pecado nos ahoga. Algo que dice la escritora aquí es que mi cáncer no fue ocasionado por ningún pecado que cometí. Muchos de los problemas que enfrenta la gente, desastres naturales, enfermedades o pérdidas inexplicables, son el resultado de la caída que aparece en Génesis 3. No somos capaces de liberarnos de estas circunstancias, pero debemos dejar de llevar nuestras cargas sin la perspectiva de la esperanza de Dios. Muchas veces el Señor utiliza estas instancias de dolor como oportunidades para que veamos su poder de restauración en esta vida. Y también para mantener nuestros corazones anhelando la perfección del Edén final, donde no habrá más dificultades. Esto abarca las circunstancias que nos suceden, pero otros sufrimientos que soporté en mi vida, otras áreas, fueron el resultado directo de mis decisiones fuera de la verdad protectora de Dios. Tanto las dificultades externas, que no originamos nosotras, como aquellas que están dentro nuestro por causa del pecado, necesitan ser liberadas y rendidas a Dios. Ya hablamos de Job, ya dijimos que no era por algo que él había hecho, pero vamos a ver otro caso, y es el de David. ¿Qué pasó con David? Él fue confrontado directamente por el profeta Natán sobre el pecado que él había cometido con Betsabé. Y esa historia es como tan guau. ¿Por qué? Cuando el profeta Natán le empieza a contar la historia de este hombre pobre que tenía solamente una ovejita y que la trataba como que fuera de su familia, y que este rey, que teniendo tantas ovejas y tantas cosas, decidió tomar la ovejita del pobre hombre para darle a uno de sus invitados. ¿Y David cómo se puso? David se puso hecho una furia. Estaba indignadísimo. No, ¿cómo va a ser posible que este hombre haya hecho eso? ¡Qué terrible! ¡Qué bárbaro! ¿Y qué fue lo que Natán le dijo? Ese hombre eres tú. Imagínense cómo David se sintió en ese momento. Eso fue peor que paj, paj. Ese hombre eres tú. Y pasa, hermanas, en nuestras vidas, que vienen situaciones y cosas y comentarios y nosotras nos sentimos indignadísimas por el pecado. Pero muchas veces esa pecadora soy yo misma. Y ahí es cuando Dios me confronta y me dice, Cindy, esa pecadora eres tú. Esa mujer que se equivocó y tomó malas decisiones, fuiste tú. Y ahora vas a tener que cargar con las consecuencias. Vas a tener que asumir esa responsabilidad. ¡Auch!
Ouch, hermanas. Esta es la parte que nos cuesta y es la más difícil. Reconocer nuestro propio pecado. Y decir, yo soy una chismosa, soy una mentirosa, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así, soy así. Cuando nos preguntan, y no sé si ustedes se han dado cuenta, hermanas, cuando nos preguntan y nos dicen, ¿cuál es su error? ¿Cuál es su falla? Uy, pensamos muchísimo para responder. Pero cuando nos dicen, a ver, hermana, ¿cuáles son sus cualidades? Ay, es que yo soy así, y yo soy así, y yo soy así, y yo soy así. Qué linda que soy. Pero ¿qué pasa cuando debemos analizarnos a nosotras mismas y ver esas cositas que están estorbándonos? O lo que hacemos es que los demás son así. Es que tal y tal y tal y tal persona hacen esto y esto y esto y esto, pero yo no soy así. Es lo que pasó con David. Cuando vino el profeta y le contó la historia, yo me imagino solamente cómo se habrá puesto así todo histérico y diciendo que eso no está bien, que no es justo, que pobrecito el hombre, cuando era él. Y es eso en lo que debemos nosotras mejorar y cambiar. Dejar de estar viendo la paja en el ojo de nuestro hermano y ver la viga que hay en nuestro ojo. ¿Qué es una paja en comparación con una viga? Y queremos seguir caminando en esta vida con nuestra viga, juzgando a los demás y apuntando a los demás. Y pensando que no, es que yo sí soy linda, yo sí soy así, yo sí soy así. ¿Qué es lo que hizo David cuando el profeta le confrontó directamente? David automáticamente bajó todas las revoluciones que se le habían subido y el profeta le dijo, por haber hecho esto, van a haber consecuencias. Y ese bebé que está en el vientre de Betsabé va a morir. ¡Wow! ¿Quién espera algo así? ¿David se imaginó que su pecado iba a traer una consecuencia tan fuerte? ¿Nosotras acaso nos damos cuenta, hermanas, de que nuestro pecado puede traer consecuencias así de fuertes? ¿Qué fue lo que hizo David? Esto está en el Salmo 51 y podemos ver, hermanas. Este salmo está dividido prácticamente en 4 secciones. Número 1 es la confesión que David hizo, que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formada, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David reconoció su pecado. Él aceptó que se había equivocado. Él confesó su pecado a Dios. Límpiame de mi pecado, dice, porque yo reconozco, porque yo acepto, porque yo sé que me equivoqué. David no solamente adulteró con Betsabé, no solamente se fijó en la mujer de otro hombre, sino que él también se convirtió en un homicida. Él fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé. Él era un asesino. No fue un pecado chiquitito, hermanas. Fue algo bien, bien grande. Pero él lo aceptó. Él vio claramente que había fallado, que le había ofendido a Dios, que había pecado. Yo reconozco mis rebeliones, dice David. Yo sé que te fallé, Padre. Y eso es lo que nosotras debemos hacer, hermanas. Y muchas veces nos equivocamos cuando estamos orando y decimos, Padre, si es que te he ofendido, perdóname. Hermanas, no es que si es que te he ofendido, nosotros le ofendemos a Dios. De palabra o de pensamiento le ofendemos a diario casi. Y es por ahí por donde debemos empezar. En este día, ¿qué hice? ¿De qué manera le ofendí a Dios? ¿Vino un mal pensamiento a mi mente? ¿Salió de mi boca alguna palabra que no era la adecuada, lo que le agrada a Dios? Y debemos cambiar esa oración. Y ya no decir, si es que te he ofendido. Porque sí le ofendemos. Porque le fallamos. Porque a veces nos olvidamos de Él. Y esa es una ofensa. Confesar nuestro pecado es el primer paso que debemos dar. Hablar directamente con Dios y decirle, Padre, te he fallado o te estoy fallando. Ayúdame y ten misericordia de mí. Después viene la parte de la purificación. Y David dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Purifícame, límpiame, ayúdame a quitar esto que me está separando de tu presencia. Ayúdame a despojarme de estas cosas, de estos pensamientos, de estas palabras, de estas acciones que no me permiten estar cerca de ti. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Y después viene la parte de la creación. Y esta es mi parte favorita en realidad, donde David dice, crea
en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cada día debemos pedirle esto a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Que tu espíritu sea renovado a cada instante en mí. No me eches, no me eches, no me apartes de tu presencia. Porque ¿qué pasa, hermanas, si nos apartamos de la presencia de Dios? ¿Qué pasa si no tenemos el valor y el coraje de aceptar que somos pecadoras? Cuando nosotros no reconocemos nuestro pecado y seguimos ahí, dice que Dios nos deja, nos bota, nos desecha al mundo para que el mundo haga con nosotras lo que le venga en gana. Y eso, hermanas, debe ser muy doloroso. Porque este mundo lo único que tiene para ofrecer es dolor y sufrimiento. Que al principio puede parecer muy lindo, muy llamativo, muy chévere, pero a la final, hermanas, el enemigo solo nos quiere destrozar. Ese es su objetivo. Y ese es el propósito que él tiene. Por eso es importante acercarnos a Dios y hacer esto. Confesarle, purificarnos, pedirle que cree en nosotros un corazón limpio. Y por último viene el llamado. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Después de lo que David pasó, después de todo lo que él tuvo que vivir, él le pidió a Dios y le dijo esto: que los transgresores, que los enemigos, que los que no creen puedan ver que tú eres real, que puedes hacer hombres nuevos. Líbrame de homicidios. Él sabía lo que había hecho. Líbrame de homicidios. Ya no quiero ser un homicida, ya no quiero ser un asesino. Quiero cantar de tu justicia. Quiero que mis labios hablen de ti. Aquí podemos ver claramente, hermanas, en este salmo, cómo Dios tomó la tierra, el polvo que David quedó hecho, y cómo lo volvió a moldear. David es el hombre al que se lo conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era perfecto? No, no era perfecto. De ninguna manera, hermanas. Pero él entendió que se había equivocado. Y eso es lo que nosotras debemos entender para que seamos llamadas mujeres
conforme al corazón de Dios. Que si ya metimos la pata, pues lo reconozcamos, aceptemos y que dejemos que Él haga su propósito en nosotras. Que Él tome el control de mi metida de pata, porque Él es el único que me puede ayudar. No hay nadie más. Y después de eso, hermanas, hablar, mostrarle al mundo quién es ese Dios que nos restauró, que nos sacó del polvo y que hizo de nosotras nuevas vasijas. Que si ya hemos pasado por este proceso, ahora glorifiquemos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras, así como lo dijo David. Que cantemos de su justicia. El tercer punto es perseverar poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Hay alguien que se llama Eugene Peterson que dice, ¿ven lo que esto significa? Todos estos pioneros que nos abrieron el camino, todos estos veteranos que nos inspiran, significa que debemos poner manos a la obra, que nos despojemos de todo, empecemos a correr y nunca abandonemos sin grasas espirituales, sin pecados parasitarios. Mantengan sus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta misma carrera en que estamos. Estudien como lo hizo. Nunca perdió de vista hacia dónde iba. Ese final excitante en y con Dios. Por eso pudo soportar todo el camino, la cruz, la vergüenza, todo. Y ahora está allí, en el lugar de honor, junto al lado de Dios. Cuando su fe flaquee, vuelvan a esa historia, punto por punto, esa larga letanía de hostilidad que atravesó. Eso disparará adrenalina en sus almas. Jesús vino para que nosotros pudiéramos conocerlo. Él nunca perdió de vista el objetivo. ¿Cuál era la meta? ¿A dónde debía llegar? Él tenía la mirada puesta en esa meta. Es por eso que él pudo soportar todo lo que soportó, porque su mirada estaba fija en la meta. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque en el camino nos desviamos. Porque empezamos a ver para un lado, para el otro. ¡Ay, qué bonito que se ve esto! ¡Ay, qué lindo que está esto de acá! ¡Ay, qué llamativo! No, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, en la meta de querer llegar a su lado. Y en esto debemos perseverar y luchar cada día. La única manera de mantener esa visión, esa vista puesta en Jesús, es conociéndole, es acercándonos más y más y más a Él. No porque alguien me lo dice,
sino porque yo siento y deseo y tengo ese anhelo de estar con Él. Así, hermanas, como cuando deseamos y anhelamos estar con una persona, con un amigo, con alguien que sea nuestra pareja, con un familiar, que deseamos y anhelamos y queremos tener ese tiempo especial con esa persona para conversar, para reírnos, para compartir, para estar más cerquita. Ese mismo deseo y mucho más aún debe ser nuestra relación con Dios. Hablar con Él, abrirnos completamente a Él. Y es que ¿saben cuál es el problema, hermanas? Que a veces nos volvemos muy formales al momento de orar y estamos buscando palabras muy rebuscadas y que suenen muy elegantes para estar delante de la presencia de Dios, cuando en realidad lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y decirle, Padre, aquí estoy, con todas mis imperfecciones, con todos mis defectos, con todas mis fallas, tú me conoces. Y hablar con Él como hablamos con nuestros amigos. Hermanas, puedo decir que soy bien confianzuda con Papito Dios. Y yo le hablo, y le hablo así como les estoy hablando a ustedes. Y yo le digo, ay, pero es que yo no entiendo, y así, tal cual. Y después lloro, y a veces grito, y después me entristezco. Y después siento una paz que ustedes no se imaginan. Siento que esa montaña que me está aplastando, se mueve. Y muchas veces me ha pasado eso. Y a veces decimos, pero es que no tengo tiempo. Pero es que estaba muy cansada. Pero, 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 pero. Y a mí me pasó algo muy particular, hermanas, una vez, que yo estaba con esta excusa de, pero es que no tengo tiempo. Sí, yo quiero orar más, yo quiero tener más tiempo con Dios, para mí es importante, pero es que estoy muy ocupada. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Cuando llegaba a casa, tenía que ocuparme de mis niños. Mi esposo en ese tiempo trabajaba en la selva y nos veíamos solamente cada 15 días. Y yo decía, ay, yo quiero tener un tiempo con Dios, pero es que estoy muy ocupada, es que estoy muy cansada, es que no tengo tiempo, es que los niños, es que el trabajo, y aparte de eso estaba embarazada y tenía un riesgo de aborto, entonces era todo completo. Pero yo quería tener mi tiempo con Dios. Hermanas, ¿saben qué me pasó? Diosito está tan atento a nuestras peticiones que un gallo empezó a cantar a las 2 de la mañana. Hasta ahora yo no conozco gallos que canten a esa hora. No me he encontrado con otro gallo así. Pero el gallo me empezó a cantar a las 2 de la mañana. Y no es que cantaba despacito, cantaba durísimo, vivía en la casa de al lado. Y yo a las 2 de la mañana, muerta de las iras, me levanto. ¡Ay! Este gallo no me deja dormir. Y al día siguiente, otra vez. Y yo estresada. ¡Ay, este gallo no me deja dormir! ¡Qué iras! Y después, otra vez. Y así más de una semana. Hasta que yo un día dije,
me voy a ir a la casa del vecino y le voy a decir que voy a matar a ese gallo porque no me deja dormir. Después es como que a uno se le vuela la teja, como digo yo, y dice esas cosas y está así todo estresado. Pero después, hermanas, vino a mi mente lo que yo tanto había pedido. Quiero tener un tiempo para hablar con Dios. Necesito tener un tiempo para hablar con Dios. Y Diosito me mandó el gallo para que me cantara a las 2 de la mañana para tener mi tiempo con Él. Él sabía que era lo que yo necesitaba. Él sabía que yo necesitaba de ese gallo para que me despertara y que pudiera darle ese tiempo que yo no le estaba dando. Y miren, hermanas, qué grande es el amor de Dios, que no era solamente porque, ay, yo quiero estar con Dios, sino porque Él también quería tener ese tiempo conmigo. ¡Qué lindo! Mi papá Dios quería tener ese tiempo conmigo, Él quería escuchar mi voz. Él quería, estaba dispuesto a escuchar mis quejas. Y me mandó el gallo para que me cante a las 2 de la mañana. Y todos los días el gallo me despertaba, hermanas, a las 2 de la mañana. Hasta que después se hizo un hábito, una costumbre, despertarme a esa hora. Y el gallo dejó de cantar. Pero yo seguía despertándome para estar con mi Dios. Y ya no necesitaba un gallo que me cante. Era mi necesidad de estar con Él y de darle tiempo a Él. Que Él tenga ese tiempo especial para mí. ¿Se han puesto a pensar, hermanas, que en medio de tantos y tantos y tantos millones de personas que habemos en este globo terráqueo, Él está al cuidado de cada una de nosotras y está inclinando su oído? A ver, Fernandita, ¿qué tienes para decirme? A ver, Sarita, ¿qué tienes para decirme? Rocío, ¿qué tienes para decirme hoy? Olimpia, Carmen, Mirna, Dalila, Sandra, Edith, Anita, Cindy, ¿qué tienes para decirme hoy? Estoy aquí. Papá está aquí escuchándote. Eso debe animarnos a mantener la vista en el objetivo. Cuando pasamos por tiempos de aflicción, hermanas, debemos ver ese tiempo y pensar que Dios está permitiendo que eso pase para hacernos más eficaces, para que seamos más útiles en su reino, para que hablemos después con conocimiento de causa y que digamos, esto es lo que Dios puede hacer en su vida. Él lo hizo conmigo y ahora lo quiere hacer contigo. Es necesario, hermanas, que dejemos estas cosas que nos lastiman, cuidarnos del pecado y mantener la mirada puesta en el objetivo. Debemos soltar esto que nos está reteniendo, esto que no nos deja dar un paso más allá, porque nos sentimos llenas de temor, llenas de miedo, de angustia, y es por eso que no crecemos.
soltarnos, soltar, dejar que se vaya, que vuele. Empezar a perdonar. Empezar a perdonar. A todos aquellos que nos han ofendido. Y decir una y otra vez, yo te perdono. Yo te perdono. Hasta que en realidad sintamos que ese perdón ya no nos trae dolor. Que ese perdón ya no nos trae cargas. Porque eso nos puede hacer perder la vista del objetivo. ¿Cómo nos gloriamos en las tribulaciones, hermanas? Romanos 5, 1 al 4 nos dice lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Puestas los ojos en Cristo, hermanas, es como la carga se va a hacer más ligera. Puestas los ojos en Cristo, no en el hermano, no en la hermana, no en el amigo, en la amiga, en el papá, en la mamá. Puestas los ojos en Cristo, porque Él es quien nos justificó. Él es el que dijo, yo pagué el precio, ahora tú eres justa. Yo pagué el precio. Ya no te mereces el castigo. Ya no te mereces la muerte. Ahora lo que yo te doy es amor y esperanza. A eso tenemos que estar mirando. A ese amor y a esa esperanza, hermanas. Y darle gracias. Darle gracias por fijarse en nosotras. Débiles, pecadoras, fallosas, vasijas rotas, y aún así nos ama. Y nos ama entrañablemente, hermanas, con amor eterno, desde siempre y para siempre. Así que por ese amor que Él nos ha dado, debemos empezar a soltar esas cargas, soltar lo que nos está reteniendo. Que Dios me las bendiga, hermanas. Gracias, mi hermana Cindy, mis hermanas. Vamos a escuchar sus comentarios, sus preguntas. Está el micrófono abierto para escucharlas. No sé si tengan alguna pregunta que hacer a nuestra hermana